Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Me queda una semanita de aislamiento, si no me equivoco ustedes también deben estar aislados. Tuvimos dos alumnos, uno en quinto y otro en sexto, con COVID positivo, así que bueno, algunos docentes y algunos alumnos estamos aislados. Yo no tengo ningún síntoma, simplemente espero que ya este viernes, el lunes que viene ya puedo retomar actividades. Nosotros estuvimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que es un hecho, que es histórico, que es relevante y que ha modificado a un montón no solo de vidas, sino de países, por el tema de la cantidad de países que han participado en este hecho bélico. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la Segunda Guerra Mundial es una cantidad de hechos o una sumatoria de hechos que han hecho de forma global, no individual, un hecho que ha marcado la historia, ¿no? Un antes y un después. Luego de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización, por decirlo de alguna manera, saben que no estoy de acuerdo, de la victoria de Estados Unidos y Rusia, vino la conferencia de Yalta, y luego de la conferencia de Yalta, que ustedes ya la vieron, apenas termina la guerra, se inicia la desnazificación de Alemania. No se tenía nada en contra de los alemanes o del país alemán, menos de la tierra, sino de esta ideología nazi. Entonces se intentó la desnazificación de Alemania. Les cuento que no se hizo bien del todo porque hoy en Alemania existe el partido nazi, participa del Congreso, es un partido político, no ha ganado elecciones hasta ahora para presidente, pero Alemania todavía sigue teniendo nazis. Entonces, en ese momento era el objetivo era enjuiciar a los crímenes de guerra que participaron de un modo u otro, ya sea poco o mucho, tomando decisiones o solo participando, del genocidio judío, ¿no? Y también del asesinato de millones de otras personas que no eran judías. Entonces, no se olviden que la cantidad de muertes que tiene que ver de parte de los alemanes no solo era de parte de hacia los judíos, digamos, sino también a extranjeros, a gitanos, a comunistas, a negros, homosexuales o simplemente gente que no estuviera de acuerdo con el Estado nazi. Todos eran dignos de desaparecer, de morir en manos de los alemanes. Entonces, estos juicios empezaron en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, y fueron diferentes de los juicios que conocemos en las películas. Acá el juicio lo realizaban el Estado contra ciertas personas, no una, sino un montón de personas de distintas jerarquías y cargos, desde un soldado hasta un capitán o un general nazi. Pero lo hacía el Estado contra las personas, no muchas veces es el Estado contra una persona que cometió un delito, un juicio normal como vemos en las películas. Acá eran varios países que estaban enjuiciando a una cierta cantidad importante de alemanes definidos como nazis. Ahora bien, entonces eran acusados por varios países y con miles de testigos. Muy complicado que puedan salir libres esas personas. Bueno, ¿en qué terminaba ese juicio? Sin ninguna duda, en cientos de personas acusadas, con miles de testigos, decía, que recibieron distintos tipos de condena. De pocos años, suponiendo que la responsabilidad consideren que no era mucha, o de muchos años, algunos hasta la pena de muerte, otros fueron absueltos y muchos pudieron escapar. Dentro de los que pudieron escapar en su momento, uno fue Adolf Eichmann, que fue el que organizó el holocausto, por decirlo de alguna manera, y cuando decimos holocausto tenemos que entender que el holocausto no es simplemente la matanza de un grupo de personas, es la matanza, la persecución sistemática de un grupo determinado de personas. No eran 10 personas que corrieron y los alcanzamos y los matamos, sino un grupo determinado, o sea, eran judíos, pueden ser también, como dije hoy, comunistas, negros, homosexuales, extranjeros y gente que esté en contra. La idea del holocausto es acabar con una parte de la sociedad con la que no están de acuerdo. No quería que hayan judíos alemanes. Entonces había que erradicarlos de la faz de la tierra. ¿Cómo? Matándolos. Terminando con toda su historia, su religión. Entonces a eso se le llama holocausto, porque la Segunda Guerra Mundial no fue solo una guerra, y no es mundial y es importante porque es mundial nada más, sino porque en esa cantidad de millones de personas que murieron,
se las eliminaron de una forma determinada, mediante la idea de un holocausto. Terminemos con esta gente. La gente que no está de acuerdo con nosotros, comunistas, homosexuales, negros, extranjeros, judíos, no tienen que existir más. Esa es la idea del holocausto. Ahora bien, entonces, Eichmann, que fue para mí el arquitecto del holocausto, en 1962 es capturado acá en la Argentina. Hay una película en Netflix que está muy buena, que después puede que le miremos, que justamente data y cuenta cómo lo encontraron y cómo se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? A Israel. En Israel él es condenado por todo lo que hizo. Ahora bien, hay una idea muy loca, hay una idea muy interesante que la analiza o la investiga o saca una hipótesis Hannah Arendt, que es una filósofa alemana. Cuando enjuiciaron en Israel a Eichmann, descubrieron que no era un tipo desagradable, que no tenía en contra a nadie, que no era malo, no estaba odiando a los judíos, ni mucho menos. Al contrario, decían que era un hombre agradable. Entonces, Hannah Arendt dedujo la idea de la banalidad del mal. ¿Qué significa? Según Arendt, el mal no es solo realizado o llevado a cabo por personas malas, sino que, por ejemplo, burócratas, partes de una administración, pueden generar situaciones de maldad. Entonces, Arendt decía que el mal no está solo puesto en marcha por personas malas, sino también por personas que por obligación, por jerarquía. Eichmann dijo, yo hice lo que me ordenaron. A mí Hitler me dijo, organizame esto, tenemos que hacer esto, y yo lo organicé. Según él era un soldado y obedecía órdenes. Hay un tema ahí para analizar, para filosofar. Si estuviéramos en el aula, estoy seguro que podríamos debatir bastante esta situación. Entonces, Arendt hablaba de la banalidad del mal. Lo vano, lo banal es lo que no tiene sustento, lo que no tiene un fundamento, lo que es superficial. Es como cuando dicen, me gusta su belleza. Y vos decís, pero la parte de adentro, y si es una buena persona, pero es re mala persona, pero es muy bella. Bueno, esa idea es muy banal, porque te gusta únicamente la cáscara, lo de afuera, pero no analizás lo profundo de la persona. Las cuestiones banales son las superficiales, las de arriba, las que no son muy profundas. Entonces hablaba de la banalidad del mal. Bien, entonces, de esa manera, bueno, Eichmann en 1962 fue enjuiciado, obviamente, con la pena de muerte, ¿ok? Bien, entonces, fue parte del genocidio judío. Les voy a dejar este videito para que vayan analizando los juicios de la posguerra. Les voy a dejar un texto para que lean y una actividad con algunas preguntas. Les mando un abrazo, espero que se encuentren bien. Nos vemos la semana que viene, ya de forma presencial. Chau.